8:52 Free, homenaje a Nelson Mandela. John Carlin fue uno de los biógrafos de Nelson Mandela. María Eugenia Sierra habló con él. Con ese informe los dejamos. Después quédense con Hashtag Internacional con Laura Gil, quien hablará a fondo de Nelson Mandela. Muy buena noche para todos. Usted es autor del libro El factor humano. ¿Cuáles son esos conflictos que lo llevaron a escribirlo? Bueno, el factor humano se basa en... Es básicamente un intento de transmitir la esencia del genio político de Mandela y también de lo que muchos han llamado el milagro sudafricano. Cómo se logró pasar de un conflicto que había durado siglos realmente, un sistema tremendamente injusto, racial, en el que el 15% o menos de la población, porque por la casualidad de que nacieron con piel blanca, acabaron siendo los dominadores, la gente que mandaba en todo, y relegaban a la mayoría negra, el 85% de la población, a una situación de virtual esclavitud. Y eso realmente fue desde el comienzo, desde la llegada de los primeros colonos europeos en 1652. O sea, mucha discriminación, mucho resentimiento, mucho rencor y odio acumulado. Y en esa situación Mandela sale de la cárcel en el año 90 e inicia un proceso de paz muy complicado, como casi todos, que por fin acaba en democracia y en paz y en relativa justicia. Y justamente cuando él sale de la cárcel, en una rueda de prensa que fue en febrero del 90, usted le hace una pregunta y él le responde con una frase célebre. ¿Cuál fue? Sí, la mañana después de su liberación, de su primera rueda de prensa, que fue algo que generó una enorme expectativa, porque los que somos lo suficientemente mayores como recordar esa época, sabemos que a lo largo de todos los años 80 se montó una gran campaña mundial pidiendo la liberación de Nelson Mandela, que se convirtió en la persona más famosa desconocida del mundo, porque nadie sabía cómo era. Y bueno, de repente no sabíamos si iba a estar a la altura de esta enorme expectativa que se había generado, y ahí lo vimos en la rueda de prensa, y la verdad que fue algo mágico para todos los que estuvimos ahí, porque transmitió una lucidez mental y un carisma extraordinarios. Yo la pregunta que le hice fue, ahora que usted sale de la cárcel, va a iniciar un proceso de paz. Va a ser evidentemente muy complicado, lo habrá pensado mucho cuál es la fórmula. Y él me dijo, la fórmula es la siguiente: reconciliar las aspiraciones de la mayoría negra con los temores de la minoría dominante blanca. Esa fue su muy sencilla fórmula. Y de cierto modo, al fin de cuentas, eso es exactamente lo que se logró. Y a propósito, ¿cuáles eran esos temores que había en ese proceso de reconciliación? Bueno, en ese momento el temor era que básicamente que los blancos, que habían estado oprimiendo a los negros durante tantos años, temían que si los negros llegaban al poder, iban a hacer lo mismo con ellos que los blancos habían hecho con los negros. O sea, una venganza, una retribución, que en el mejor de los casos que nos iban a marginar a los blancos, en el peor que iban a iniciar una gran matanza, una gran venganza. O sea, y todo el clima durante mucho tiempo apuntaba a eso. O sea, Mandela tuvo que luchar políticamente, claro, usando la persuasión, para convencer a su gente que cambie de opinión, que cambie de emoción, que tuvo que cambiar los corazones de su gente, en los que había tanto rencor y tantos sentimientos de venganza acumulados. ¿Y Mandela cómo hizo? Es decir, ¿cómo se vivió ese proceso de reconciliación? Bueno, por un lado, hubo un proceso parecido al que se está iniciando aquí en Colombia. En un salón se reúnen los dos grupos, o en el caso de Sudáfrica había más de dos grupos, y ahí negocian y hablan interminablemente, y yo te doy esto y tú me das esto, y así. Pero por otro lado, Mandela hizo un trabajo político fantástico de convencer a su gente, que era muy difícil, de que no tenían que recurrir a las armas, que tenían que mirar hacia adelante y no hacia atrás, y que si se estancaban en el pasado nunca iba a progresar.
este proceso de paz. Y al mismo tiempo con los blancos fue un proceso permanente de intentar apaciguar esos temores. Una ofensiva, como diríamos en inglés, charm offensive, una ofensiva de encanto. Y él trató cara a cara con sus peores enemigos. O sea, imagínate sus propios carceleros, el ministro de Justicia, el jefe del Servicio de Inteligencia, el general que estaba planeando una contrarrevolución de la extrema derecha, estaba planeando un terrorismo contra la nueva democracia que estaba intentando crear Mandela, y él habló con ellos y es una especie de cóctel seductor que él tiene, de una combinación de tremendo encanto, de carisma, siempre tratar al enemigo con mucho respeto, con mucha cortesía, conocer al enemigo. Él hizo un enorme esfuerzo durante muchos años en la cárcel para aprender cómo eran, su idioma, su historia, a través de los propios carceleros que eran blancos, estudiarlos, cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son. Entonces, cuando habló con ellos, no solo supo más de ellos que ellos sabían sobre él, lo cual le dio una ventaja competitiva a la negociación, sino que, muy importante, los conoció tan bien que pudo meterse en su piel, pudo entender sus temores. Y esto es, creo, tremendamente importante para una exitosa negociación y una reconciliación general entre enemigos. Hacer ese esfuerzo tan difícil cuando uno tiene tanto rencor acumulado, de meterse en la piel del otro, verlo desde su punto de vista. Y si se logra eso, se da un salto muy grande hacia la posibilidad de lograr una reconciliación. Señor Carli, hablemos de Invictus, de la película. Morgan Freeman interpretó a Nelson Mandela. ¿Cómo se inspiró la película? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo fue el contacto con el director? Bueno, yo hice el libro y se basó en el libro que en español se llama El Factor Humano. A ver, es una historia larga, pero en resumidas cuentas, lo increíble es que tuve un encuentro absolutamente, pero repito, absolutamente fortuito con Morgan Freeman en un pueblito de Mississippi en junio del 2006. O sea, fue una casualidad total. Y fue otra casualidad que alguien nos llevó a una casa y nos sentamos a tomar un vino blanco y descubrí ahí, lo que yo ni idea, que Morgan Freeman llevaba como 5 años intentando hacer una película sobre Mandela, interpretar el papel de Mandela. Él había comprado los derechos a la autobiografía de Mandela, había contratado a 5, 6, 7 guionistas, un intento de transformar este enorme libro en una historia, o sea, sintética, concisa, que pueda funcionar en el cine. No lo había hecho. Y de repente se encuentra conmigo y con esta historia que tengo de mi libro, que, como dije, creo muy al principio de esta entrevista, fue mi intento a través de una historia amena de transmitir la esencia de este genio de Mandela y la esencia del milagro surafricano. Y le gustó esta idea a Morgan Freeman. Vino un guionista de Hollywood a verme, a donde yo vivo, que es en España. Tuvimos una semana hablando intensamente sobre cómo podíamos adaptar esto y yo le di mucho de materia prima, entrevistas que había hecho con Mandela y otras cosas. Y bueno, él hizo el guión, a mí me gustó, le gustó Morgan Freeman y, oh milagro, Morgan Freeman se lo da a su gran y viejo amigo Clint Eastwood. Clint Eastwood le dice: quiero hacer una película. Y si Clint Eastwood quiere hacer una película, el dinero aparece así sin ninguna duda, y la Warner Brothers puso el dinero, puso el interés, y se hizo todo en tiempo récord. O sea, estas películas de Hollywood... ¿Cuáles fueron las locaciones? ¿Dónde rodaron? ¿Cómo funcionó? Se rodó en Sudáfrica, enteramente en Sudáfrica. Sí, yo fui al rodaje, fui 2 veces. Estuvieron muy simpáticos conmigo, mucho más de lo estrictamente necesario. Me dejaron la primera vez ir con mi hijo, que tenía 8 años. Estuve ahí en el rodaje, Clint Eastwood ahí jugando con mi hijo, como peleando con él y haciendo tonterías con él. Y desayunamos todos los días con Morgan Freeman. Matt Damon nos invitó a su enorme suite de hotel con su familia a cenar, y mi hijo jugaba con sus hijos. Y estuvieron muy simpáticos y respetuosos conmigo, y fue obviamente algo muy especial y absolutamente inesperado para mí, de repente estar aquí en este ambiente con esta gente, y después ir a los estrenos en Hollywood, la alfombra roja, y los estrenos en Londres, y fue todo algo
increíblemente inesperado, porque yo cuando tuve la idea del libro pensé, ay, ojalá alguien me lo publique y que 2 o 3 personas me lo lean. Sí, o sea, para mí, o sea, el simple hecho de lograr que una editorial lo quisiera hacer eso ya fue un milagro. Y después que alguien compre el libro, pues mira, ni soñemos. Y después de repente todo se acelera y llega. Y para mí, claro, fue fantástico a nivel personal, pero también más allá de eso, yo creí realmente en el valor de esta historia, de este libro, que yo creo que es un ejemplo, que Mandela es un ejemplo para la humanidad y siempre lo será. Y yo intenté a través de este libro, en una historia que creo que es bastante amena y digerible, llegar a la esencia de este genio de Mandela, y el hecho de que esa historia se llevó al cine para que tantísimas más personas conocieran la historia, para mí fue algo maravilloso. Sí, no mucho. Solo, como dije, cuando vino el guionista, que estuvo una semana conmigo exprimiendo todo lo que tenía, toda la información, exprimiendo mis sesos, sacando toda mi información sobre el tema. Después sí, me hicieron llamadas y hablábamos sobre cosas, pero al fin de cuentas, mira, Clint Eastwood, ¿qué le voy a decir yo a Clint Eastwood sobre cómo hacer una película? ¿No? Entonces, cuando estaba yo en el rodaje, me comporté de manera muy humilde y yo no le iba a decir, oiga, Clint, creo que esa escena está mal. O sea, hubiera sido un poquito ridículo. Sí, me gustó mucho. El Mandela de Bonafeo me encantó. Creo que lo hizo tan bien que al final un amigo mío surafricano que conoce muy bien a Mandela, justo al final de la película, aparece una foto del Mandela real. Y mi amigo dijo que lo que pensó fue, ¿y quién es ese impostor? Realmente el feeling, el tipo de la esencia de Mandela la transmitió muy bien Morgan Freeman. Sí, la vi. No se me preguntabas a mí, yo la he visto ya demasiadas veces, la verdad. Bueno, sí, pero la verdad del asunto es que Mandela ya hace varios años está muy viejito y no se entera de mucho. O sea, yo la última vez que lo vi fue más o menos durante, el estreno de la película. No la había visto todavía y estuve 1 hora con él. Estaba comiendo en su casa y la verdad que entraba y salía. O sea, entré, me vio, John, ¿qué tal, cómo estás? Y 2 minutos después estaba claro que no tenía ni idea quién era yo. Y después volvía, y, ¿sabes? Y bueno, es lo que pasa, 90, 91 años. Con lo cual, yo sé que se sentó y vio la película, pero lo que estuvo claro es que no pudo mantener esa concentración durante los 90 minutos de la película. Así que realmente es triste, es una pena, pero no dijo nada, realmente.